Como ya le adelantábamos, académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil anunciaron la conformación del Consorcio por la Medición y la Evidencia, con la que realizarán un seguimiento a la evaluación de la evolución de la pobreza y el desempeño de la política social. Para conversar sobre esta gran iniciativa, que sin duda creo que será referente para que se sigan sus pasos en otros aspectos de la rendición de cuentas, mucho agradecemos a Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos?, que hoy se enlace con nosotros para darnos más información de esta propuesta. Sofía, bienvenida al programa. Buenos días, Ivonne. Qué gusto estar contigo y con el auditorio ya en este viernes 11 de julio. Igualmente, Sofía Ramírez, ¿cómo surge esta iniciativa y de qué manera piensan recuperar de alguna manera la metodología que había seguido hasta ahora el Coneval, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social? Pues mira, primero que nada, el consorcio se da de manera natural, dado que somos organizaciones que venimos trabajando en el seguimiento no solamente de la pobreza, sino de la encuesta que le da origen a la medición de la pobreza multidimensional, que es la famosísima encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares que levanta el INEGI desde hace décadas, cada 2 años. Esto es importante porque primero que nada lo que queremos destacar es que si bien lamentamos la pérdida institucional que significa no tener al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, como bien mencionas, que desaparece junto con otros entes autónomos recientemente a partir de las reformas constitucionales de diciembre pasado, bueno, pues reconocemos primero que nada la capacidad técnica que tiene el INEGI. El INEGI no solo mide la pobreza, mide prácticamente toda la actividad económica, social y demográfica del país a través de los censos, a través de las encuestas, a través de la medición de los indicadores económicos. Entonces, realmente esto es un acompañamiento en primera instancia. Por supuesto, ahorita ya hay leyes secundarias y esas leyes secundarias dotan de atribuciones al INEGI a hacer esta medición de la pobreza y también la evaluación de la política social. Hay ajustes respecto a las atribuciones que hacía el Coneval, ahora también se incorpora a la Secretaría de Hacienda a la medición de la evaluación, perdón, no la medición, a la evaluación de la política social, pero hasta que no tengamos primero que nada el referente del INEGI, es decir, que el INEGI tenga la capacidad para salir y decir, así vamos a medirlo, estos son las metodologías, estos son los cambios de procedimiento y demás, pues realmente no podremos reaccionar. Lo que sí estamos muy convencidas y además tenemos la certeza es que la capacidad técnica para hacer los cálculos del INEGI está ahí y que ciertamente la encuesta, en este caso la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares, la ENIG, puede presentar cambios de procedimiento, cambios en algunas preguntas, y ahí la sociedad civil, este consorcio, estas organizaciones, ya hemos estado en ediciones previas donde ha habido estos cambios, y bueno, pues hemos reaccionado en algunos casos, pues solicitando que haya comparabilidad, en otros casos protestando cuando no nos gusta la forma en la que se hace, Por pero supuesto. el INEGI ya lo ha hecho antes y bueno, pues por supuesto, como mencionas, no es necesariamente solo un cheque en blanco, sino solamente estaremos acompañando los resultados que el INEGI probablemente va a poder poner sobre la mesa sobre una metodología que ya tenía el INEGI, el Coneval. Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos? Preocupa particularmente para quienes hemos tenido la oportunidad de darle cobertura a este tema, sin ser especialistas, pero desde los medios de comunicación, pues la impugnación que se hace de la medición multifactorial de la pobreza, de la desigualdad, de la marginación, porque pues vimos que esta fue una ganancia de los conocedores a detalle de la desigualdad. Y hay voces desde el oficialismo que quisieran que se midiera la pobreza o la marginación solo a través del ingreso directo, quizá asumiendo pues la prevalencia de los programas sociales sin atender las otras variables que son muy relevantes y que medía el Coneval. ¿Qué tanto podemos garantizar que se va a seguir dando esta evaluación multifactorial que tiene que ver con la salud, con la educación, con el acceso a la vivienda, con los servicios y la seguridad social?
Mira, hay varios temas en la pregunta que estás planteando. Primero que nada, lo cierto es que con la metodología que se deja desde el Coneval, aunque ya no existe el Coneval, pues tenía este consejo técnico de académicos muy reconocidos a nivel internacional, mexicanos casi todos ellos, que daban, digamos, certeza y solidez a la metodología. Esa metodología era pública, sigue siendo pública, y esa metodología se puede replicar a partir de la encuesta que ya levantaba el INEGI desde antes. Muy Entonces, bien. digamos que con esa metodología replicando se puede dar continuidad, número uno. Número dos, la pobreza sí ha venido disminuyendo en términos laborales. ¿Por qué menciono los laborales? Porque son los que podemos medir con la metodología del Coneval trimestre a trimestre usando la encuesta nacional de ocupación y empleo que publica el INEGI. Entonces, lo más probable es que parte de las críticas que se den a esta nueva publicación de la pobreza va a ser que va a haber una disminución consistente en los indicadores generales de la pobreza, lo cual me lleva a tu tercer punto. Es muy importante entender que una cosa es la pobreza por ingresos, ya sea por ingresos laborales o por ingresos adicionales con programas sociales, y otra cosa es el contexto de carencias que se pueden detectar. En México sabemos que la mayor cantidad de servicios de salud, servicios educativos, vivienda, se proveen a través del ingreso de las familias. Ciertamente los programas sociales son un componente importante en algunos segmentos poblacionales, pero en promedio 7 de cada 10 pesos de los ingresos de las familias provienen del empleo. Esto es importante porque nos regresa a este primer punto que te decía yo, la pobreza laboral, esa que se indica a partir de cuánto ganan las personas con su trabajo, ha venido decayendo, ha venido disminuyéndose. Esto es parte del tema porque, como bien refieres, algunas voces del oficialismo querrán eliminar o matizar o mitigar las menciones respecto a las carencias de salud, de educación, y quitarlas de la medición, posiblemente, no lo sé si lo quieren quitar, pero matizar por lo menos. Pero por otro lado, desde la oposición van a criticar que haya una disminución de la Claro. pobreza por ingreso. Ok. La importancia del conocimiento, de la técnica, del seguimiento desde la academia y la expertise es muy relevante en la evolución de nuestra política pública, también como instrumento de rendición de cuentas, y por eso mucho agradecemos a Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos?, que se haya mantenido en la línea con nosotros para retomar esta conversación donde nos decía Sofía, por un lado, pues el oficialismo dirá, y con razón, se ha disminuido la pobreza laboral, y la oposición pues se centrará en señalar lo que no se ha disminuido o lo que se ha descompuesto incluso, que es la salud y la educación. Pues mira, yo no sé si se seguirán descomponiendo. Ciertamente tras la pandemia en 2022 vimos un estancamiento en el rezago educativo, es decir, no hubo una mejora en las mediciones de 18, 20, 22. Y en términos de la salud, sí vimos un deterioro muy importante. Esto, insisto, con los datos de esta encuesta que desde hace décadas levanta el INEGI, que es la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares. Ustedes recuerdan, tú recuerdas la nota que fue el hecho de que la carencia por servicios de salud pasara de 16% de la población que no tenía acceso a servicios de salud de ningún tipo a casi 40% en 2022. Mucho se discutió que si había sido desconocimiento por el cambio de servicios de seguro popular al INSABI y luego, bueno, lo que vino después. Finalmente, parece ser que vaya, natural y probable que incluso esa carencia disminuya nuevamente en 2024, pues simplemente por el nivel de desarrollo del país. Ciertamente México es un país que tiene mucha desigualdad, tiene muchos problemas, pero también es un país que te ha mostrado una integración comercial con Norteamérica. Hasta 2024 la creación de empleo formal pues será más o menos sistemática, y quiero decir hasta 2024 porque hemos tenido un primer semestre de 2025 desastroso en ese rubro. Como te mencionaba, la mayor cantidad del ingreso de las familias viene del empleo y por lo tanto, si tienes crecimiento económico, tienes mejor creación de empleo y por lo Claro. tanto tienes mejor capacidad de consumo. Entonces, lo que sí auguramos es que los datos de la encuesta nacional de ingreso-gasto de 2024 vayan a reducir las carencias que se vieron tan lastimosamente destacadas en 2022, posiblemente mejoren los indicadores generales de pobreza, ya solamente porque la base del ingreso de las familias, que es el ingreso laboral, va a haber mejorado. Eso no quiere decir que hacia adelante vaya a ser la norma, pero como las encuestas son radiografías
digamos, del momento en el que se levantan, y esta encuesta se levanta cada 2 años y el levantamiento fue en 2024, aunque la publicación sea en 2025, hay que considerar que es importante que la labor que hacía el Coneval se mantenga hacia adelante por esta razón. También la medición de la pobreza laboral, que esa sí permitía dar seguimiento puntual cada 3 meses, pues va a ser importante seguirla calculando. Ya nosotros en México, ¿cómo vamos? Hicimos este primer seguimiento cuando el INEGI todavía no tenía la atribución legal y por otro lado el Coneval ya no existía, que en Ajá. la última medición de la pobreza laboral, pues referimos justamente lo que te estoy diciendo y le dimos continuidad a la serie. Entonces, la sociedad civil acompaña. Los datos del primer trimestre de la pobreza laboral existen gracias a que hay, por un lado, sí, el gobierno retomando la metodología del Coneval, porque lo publicó la presidenta en la mañanera, pero por otro lado, el contraste con la sociedad civil que dice, sí, en efecto, ese dato, siguiendo la metodología del Coneval, donde participaba la academia, donde había un conocimiento técnico también muy probado, es el correcto. Entonces, yo creo que esta es una situación donde ganan todos los involucrados, ganamos como población si existe credibilidad alrededor del dato de pobreza, Por y por supuesto. eso estamos aportando este consorcio en este momento, a pesar de los 200 problemas que el país enfrenta. Bueno, pues hay que continuar Claro. con esta medición de la pobreza. Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? ¿Puedes compartirnos un poco la dinámica que tendrá este consorcio? Pues para inspirar iniciativas locales, estatales y en otros rubros que puedan dar seguimiento también a la rendición de cuentas que tanto necesitamos una vez que se desaparece pues el INAI, que sobre todo era el Pues que nos daba información, y pues también el Coneval, ¿no? con todo gusto, y bueno, la verdad es que es una dinámica que generalmente surge de manera natural una vez que tienes cierto número de organizaciones o de académicos que se interesan en el tema. No es la única forma de hacerlo, pero en este caso lo que derivó de años de acompañamiento del INEGI, del INAI, somos organizaciones que además tenemos una línea de comunicación constante con el INEGI porque somos usuarios y usuarias intensivos en información del INEGI, pues habilita esto. Sin embargo, como bien refieres, la verdad es que prácticamente cualquier organización, cualquier grupo de, pues no sé, pequeños empresarios, académicos en Tamaulipas, realmente cualquier persona en el país podría hacer esta réplica y este ejercicio. Y al final del día, creo que lo que nos destaca en este caso pues es esta trayectoria de décadas. Algunas organizaciones tenemos 10 años, otras tienen 20 años, pero que no somos nuevas, digamos, en este tipo de menesteres. Es una invitación también, por supuesto, a que otros centros de investigación en las universidades públicas y privadas, para que otras organizaciones de sociedad civil se vayan sumando. Ya iremos viendo cómo hacemos para integrar personas interesadas en su momento, pero bueno, pues por lo pronto acompañamos con información económica y social desde nuestras propias organizaciones y nuestros diversos públicos a estos datos, porque tampoco se trata de tener una única voz del otro lado, digamos, de la sociedad civil, sino tener muchas vocerías con muchos públicos, con mucha incidencia y con mucha presencia en medios, justamente para ir poniendo los puntos sobre las sillas y decir, esto lo vemos bien, esto podría mejorar, y seguramente más adelante también iremos haciendo pues esta suerte de impulso a una mejora en las mediciones y en las evaluaciones, porque esta es una discusión que ahorita no hemos mencionado, pero me gustaría cerrar con ello, Por y favor. es, tú sabes que la digitalización es un componente muy importante en la vida de las personas, los patrones de consumo que, por ejemplo, impactan la medición de la inflación se revisan también cada par de años. Entonces, que no nos sorprenda que de pronto en estas encuestas como la ingreso-gasto o la medición de las pobrezas, pues no podemos seguirla midiendo como lo medíamos hace 10 o 15 años, pues porque la gente enfrenta otro tipo de rezagos, ¿no? El caso de la rezago en digitalización, por Claro. ejemplo, en falta de acceso a servicios digitales y demás. Entonces, yo creo que habrá un trabajo muy interesante hacia adelante, impulsando pues revisiones y mejoras en las mediciones que ya de suyo el INEGI impulsa en otros rubros. Pues muchísimas gracias a la directora de México, ¿Cómo vamos? Sofía Ramírez, por habernos acompañado esta mañana y profundizar en esta iniciativa que celebramos, la del Consorcio por la Medición y la Evidencia.
Buen Te día para agradezco ti, mucho. al contrario, y estamos pendientes. Hasta luego, Iván. Hasta luego.